buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles, pero sobre todo a opinarles sobre los asuntos de actualidad con honradez, con respeto o con el máximo de respeto que se puede tener por según quién, ¿verdad? Que a veces esto hay que matizarlo. En fin, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Lo primero, les tengo que presentar a la mesa de esta noche. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario, bilbaíno de pro. Bilbaíno de pro, español y muchas más cosas que se podía decir. Pues muy buenas noches a todos. Yo creo que cada semana nos cuesta más informar, ¿no? Entretener, bueno, pero divertir es complicado porque cada vez estamos ante un estercolero que avanza a pasos gigantescos. Pero en cualquier caso, lo vamos a intentar hoy. Ya le preguntaré después de mi intento hacia la diversión de hoy porque me parece que le va a gustar. Don Mario Garcés, difícil de presentar porque aúna la condición de político, de ex alto cargo de varias administraciones, con la de intelectual que escribe novelas, libros, ensayo y también alguna aparición en el cine son muy conocidas. Usted, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y yo no soy bilbaíno, yo soy jacetano, soy de Jaca, pero esta semana estuve en Bilbao apoyando al Athletic Bilbao por mi afición permanente al Athletic Bilbao y no pudo ser. Lo siento. Bueno, Jaca es como un barrio de Bilbao. Quiero recordar que el Athletic Bilbao durante muchos años era el gran equipo español. Y es más, el ABC siempre abría con esa maravillosa portada el único equipo de España que juega con 11 españoles, ¿no? Pues eso, fui a ver a los 11 españoles que jugaban en el Athletic Bilbao, pero no pudo ser. No pudimos clasificarnos. Ni ya son descriptibles como... Bueno, ya, pero siguen siendo españoles. Uno francés, los otros de no sé qué sitio, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Don Alfonso Rojo. Un placer. Director de Periodista Digital, muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí al pie del cañón. ¿Semana bien? Aquí al pie del cañón. No, semana interesante. Bueno, para los que sois del mundo montañés, esto es un tiempecillo medio bueno, ¿no? Bueno, el clima no me... Lo lógico es que... Lo que sí hay que decir es que ni la EMET, ni los pronósticos, ni los expertos dan una, ¿eh? Iba a ser el invierno más seco del mundo y caliente de la historia de España. Caliente no, cálido. Cálido, perdón. Caliente también va a estar. Ahora con Ábalos en la cárcel, inviernos calientes... Cálidos no hay, ahora son todos calientes. Bueno, por cierto, oiga, que hasta el año 22 tuvo el suegro de Sánchez las saunas a su nombre. Sí, señor. ¡Buah! Anda tú. Oye, es para reflexionar, ¿eh? Que un portero de puticlub, un viciosillo muy aficionado a las pilinguis, un electricista con mano larga y dura y el yerno de un gran proxeneta se hayan echado España al bolsillo y lleven ya 7 años, es para que el pueblo español se lo pregunte. Las bandas del Bronx eran más ilustradas que esa que usted ha escrito. Bueno, vamos a empezar hablando, cómo no, de esa propuesta de regularización masiva. Dicen que de 500, otros hablan de 800.000 sin papeles que hay en España, que, bueno, pues tiene un interés pues puramente de ganarles el voto, así que se pueda. De momento eso está contenido en las municipales, pero ahí hay un interés, hay otro interés, congraciar con Podemos para ver si Podemos permite ceder a los indepes catalanes. Fíjese en el lío en el que se mete uno solo, si es como tiene tan pocos escrúpulos como Pedro Sánchez. Al final le tienes que hacer una torsión que te cuesta un congo a Podemos para que Podemos permita que los catalanes reciban la cesión de la inmigración. Pues maravilloso todo. Vamos a verlo. El Partido Socialista y Podemos pactan la regularización de 500.000 de inmigrantes que hayan residido antes del 31 de diciembre en España y que, teóricamente, no tengan antecedentes penales. Para que esta regularización se produzca, las personas beneficiarias de este pacto podrán demostrar sus mínimo 5 meses de residencia con un empadronamiento, un informe médico, un certificado de envío de dinero o un simple informe de luz. Así lo comunicó la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, con un coro de voces de fondo al grito de... La formación morada, que tiempo atrás persistía con su bloqueo parlamentario a todo tipo de propuestas que impulsaba el Ejecutivo, se ha visto satisfecha con lo que, para ellos, es un avance, ya que llevaban meses presionando para que este acontecimiento se produjera. Toda
Todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida. Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera o debajo de un camión si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos. La aprobación de este Real Decreto no pasará por la Cámara Baja del Parlamento al no ser un Real Decreto Ley, por lo que, según adelantaba Montero, a partir de mayo, los inmigrantes irregulares interesados podrán solicitar esta regularización y automáticamente se erosionaría cualquier procedimiento de retorno de cualquier índole. Hoy que tanta gente te quiere convencer de que la culpa de que no tengas casa es de Mohamed y no de BlackRock, que la culpa de que la sanidad vaya mal es de Mamadou y no de Quirón, que la culpa de tu precariedad es de Fátima y no de Juan Roch, hoy es el momento de responder a su racismo, a su odio, a su violencia con papeles. La formación Vox se ha mostrado radicalmente contraria al pacto. Reconocen que odian al pueblo español en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su contrariedad al acuerdo a través de la red social X, a lo que la portavoz de Podemos ha contestado calificándole de racista y de violento. Desde el grupo parlamentario Vox han comunicado que recurrirán este Real Decreto al Supremo. Nosotros de momento y lo que vamos a hacer con esta medida es presentar un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo y solicitando con él la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también lanzó un tuit en oposición al Real Decreto, afirmando que esta regularización masiva tiene como objeto desviar la atención. Bueno, la ministra del ramo tenía que explicar, era bastante sencillo, tenía que explicar el contenido de un decreto que ha propuesto hoy al Consejo de Ministros, pero como tiene, bueno, yo no sé de dónde lo sacan a los ministros del equipo de Sánchez, pero la verdad es que se explica como un libro cerrado. Elma Sainz. Este proceso está dirigido a personas extranjeras que llevarán al menos 5 meses en España antes del 31 de diciembre del 2025. Podrán acogerse también los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado dicha solicitud antes del 31 de diciembre del 2025. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales. Las personas que participen en este proceso y que acrediten los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración plena y progresiva en el sistema. Bueno, permítanme que presente a doña Ana Cuartero en esta mesa de Más se perdió en Cuba, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches. Muy buenas noches y la verdad que disculpar este pequeño retraso que he tenido en llegar a una de las mejores tertulias de la televisión. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado, no sé si les ha quedado algo claro, a Elma Sainz, a la ministra del ramo. A muchos les ha sorprendido este escandaloso... una reacción bastante escandalosa de Monseñor Argüello, del presidente de la Conferencia Episcopal, que aplaude con las orejas. No sé muy bien por qué, pero está contentísimo. Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. ¿Y si es que no? Argüello, ¿qué hacemos si es que no? ¿La incorporación plena pues incurre en el delito? ¿No hay cierta prevención? Bueno, no lo sé. Si le roban, luego hablamos, ¿eh? A ver si le parece todo tan chachi. Santiago Abascal también habló de este asunto y también merece la pena que la escuchen. Y estas medidas van a tener consecuencias muy graves. La primera es que ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias y va a tener consecuencias directas agravadas sobre problemas que ya teníamos. El colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible. Y esos problemas van a llegar a toda España. Bueno, pues abre la sesión don Mario Garcés. Bueno, vamos a empezar a hacer una radiografía temporal. En el año 75 en España había 167.000 inmigrantes regulares, porque el concepto irregular no existía, evidentemente.
Dentro del ordenamiento jurídico internacional y las leyes de extranjería nacionales, una persona solo puede estar si ha cumplido con las normas internas para poder entrar en esa casa común que se llama España y que es una nación con un Estado y con unas fronteras. Cuando las fronteras comienzan a debilitarse, el Estado-nación comienza a desaparecer. Lo digo por Argüello, porque el concepto de Iglesia sería bueno que también lo tuviera claro qué relación tiene la Iglesia con el Estado-Nación. Porque creo que no se entera absolutamente de nada. Y la verdad nos ven muchos católicos. No es una crítica, evidentemente, a los católicos, es una crítica a ciertas jerarcas de la Iglesia católica que se están equivocando, yo creo que de manera severa, con algunas declaraciones. Hoy en España hay 9 millones de inmigrantes. Y había, según los datos de Funcas, porque la verdad que hay unos datos ahora variables, hay cerca de 800.000 inmigrantes irregulares. Cuando hablamos de irregulares, vamos a decirlo claro, son ilegales. Y sí, lo digo para Unidas Podemos, para el Partido Socialista Obrero Español y para quien quiera. Quien entra en un país violentando las normas de entrada es un ilegal. Como si yo entro en una casa, soy un ilegal si no es mi casa. Como si yo cojo lo de los demás. El problema es que el concepto que tiene la izquierda de Estado-Nación es un concepto donde las fronteras ya son evanescentes, pueden desaparecer, se evaporan. Es un concepto, ojo, ojalá fuera humanista, pero es que ni siquiera es humanista. Es un concepto tramposo, donde dice, no, todo el mundo que recorre el mundo con una patera para venir a España es para buscar un trabajo y vivir mejor. Por supuesto, eso no te lo discuto. Pero si eso es así... Bueno, yo lo discuto un poco. Bueno, pero que lo hace de buena fe. Muchos lo hacen de buena fe, otros no. Otros son mafias organizadas. Pero hay gente que viene para intentar buscar un bien mejor. Otros no, evidentemente no. De esos no hablan nunca. Entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar, tenemos que arrumbar, tenemos que acabar con ese discurso absolutamente maledicente de decir aquí no hay ilegales. No. Primero, los irregulares son ilegales. 2, no hay Estado-nación fuerte en el mundo que no preserve sus fronteras y que garantice que las entradas y los accesos dentro de las fronteras de un país son los correctos. 3, lo que demuestra esto, al cabo de muchos años, fijaos, en el año 2017 había 105.000 inmigrantes irregulares. 8 años después, 800.000 según Funcas. Es que hay un efecto llamada brutal. Esto es verdad, lo ha dicho Santiago Abascal y tiene razón. El efecto llamada es absoluto. Si en España al final se conviene que las fronteras están debilitadas, va entrando todo el mundo en función, por métodos de acceso además, algunos excesivamente simples. Se ha pasado en 7 años a multiplicar por 8 el número de inmigrantes ilegales que hay en España. Evidentemente, a raíz de esta medida, ahora habrá otros países africanos que estarán dispuestos, y de Hispanoamérica, dispuestos a hacerlo. Por cierto, hablamos de 250.000 colombianos, hablamos de 110.000 peruanos. Un dato que me sorprendió, en España hay 90.000 hondureños ilegales. Yo no sabía que había tantos hondureños, según los datos de Funcas. O sea, porque estuve viendo el desagregado que había y me sorprendió, porque no sé a qué actividad se dedican. Y en el final, y con esto concluyo, esto es la síntesis perfecta de que no hay política migratoria en España. No la ha habido. Y hay que reconocerlo que en los últimos 40 años gobierne quien gobierne. Eso lo tengo que reconocer. Es verdad, no ha habido política migratoria. Si la política migratoria es ir regularizando periódicamente a lo que ellos llaman los regulares que necesitamos que se incorporen a nuestro mercado de trabajo, hagámoslo de una manera ordenada y no lo hagamos de esta manera. Bueno, si yo les contara, y esto es un hecho cierto, no es que yo me haya... No. Llega una patera con seres humanos que proceden de Argelia a Ibiza. Y uno de ellos, para pasmo de los que le van a poner la mantita y todas estas cosas, se trae el caniche. ¿Sí, sí? Y con el caniche en el puerto, ¿qué pasa? Oh, que saltan los animalistas. Hay que tener un protocolo para proteger a los animalitos, las mascotas que traigan en la patera. Eso es España. Doña Ana Cuartero. Pues sí, eso es España. Y yo tengo una pregunta para la ministra, y es que ahí en las declaraciones que ha hecho decía que hay un requisito para la regularización que es no tener antecedentes penales, cuando la realidad es que lo que han dicho es que no se pueden tener antecedentes penales de importancia, ¿no? Entonces, de relevancia. Yo tengo una pregunta para ella. Mire, los que el miércoles de esta semana le robaron el bolso a la madre de nuestra portavoz, de Isabel Pérez Moñino, le robaron la tarjeta de crédito y fueron a sacarle 700 euros de la cuenta, tienen
si les pillan antecedentes penales lo suficientemente relevantes o no para que sean regularizados. Porque aquí está, ¿no? Tenemos en Fuenlabrada, tenemos en Pinto, tenemos en Parla. Los índices de criminalidad aumentan de forma desmesurada. Ya no solo, también lo hemos dicho, ¿no? Las violaciones, los delitos sexuales, incluso con penetración, han aumentado un 275%. Por tanto, ¿dónde van a poner esa frontera de los delitos que son relevantes como para que esos antecedentes penales impidan o no la regularización? Porque dentro de nada lo que vamos a ver es que poner un pie en España es requisito más que suficiente para ser regularizado. Teniendo todo esto en cuenta, la verdad es que creo que es de lo más pertinente la iniciativa que este jueves ya vamos a llevar a la Asamblea de Madrid, y es que queremos conocer la nacionalidad de los países de origen de todo aquel que comete un delito en Madrid. Porque si lo sabe la Ertzaintza, si lo sabe la Policía Autónoma Vasca, ¿por qué en Madrid? Y sobre todo, ahora que vamos a tener una regularización que va a hacer que, insisto, cada uno que entra por Barajas ya directamente va a estar regularizado por el simple hecho de entrar en España, ¿por qué no exige Ayuso al Ministerio del Interior que conozcamos la nacionalidad de todos y cada uno de aquellos que hayan cometido un delito en Madrid? Porque en Vox creo que hemos demostrado que somos el único partido que no tenemos miedo a la verdad. Por tanto, si los delincuentes, si los inmigrantes están sobrerepresentados en las estadísticas de delincuencia, yo creo que es hora de poner las cartas sobre la mesa, que lo sepan todos los españoles y que, por tanto, puedan tomar las decisiones adecuadas acerca de qué políticas apoyar y qué políticas buenistas no apoyar, porque con declaraciones como la que hemos visto del señor Argüello, parece que se olvida de esa sobrerepresentación de una población inmigrante que lo que está haciendo es pasar miedo, sobre todo a las mujeres, a las chicas y a las niñas. Por último, tenemos 2 venezolanos con delitos pendientes de cumplir en Venezuela, tan graves como abuso de menores, pederastia, que sin embargo gozan de toda la libertad y que son más protegidos por la policía que los vecinos de San Sebastián de los Reyes con hijos, que están ahora mismo patrullando los alrededores de los colegios para vigilar que no se acerquen a hacer fotos a sus hijas menores y adolescentes. Eso es lo que estamos teniendo en España. Yo creo que ya está bien de que nos dejemos de tonterías y pongamos las cosas sobre la mesa. Raúl, bueno, pues yo creo que tenemos que tener prácticamente, si somos personas lógicas, el punto común, el punto de visión que tenemos al respecto es lógico, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Mario y lo que ha dicho Ana, pues son cosas absolutamente transversales y de sentido común. Yo creo que no. Pero yo creo que hay que enfocarlo sobre todo la intencionalidad, ¿no? Es decir, ahora mismo cuando estamos hablando de regulación, no estamos hablando de una regulación. ¿O por qué ahora se está hablando de regulación y se ha tenido esto en un cajón 2 años? Porque lleva 2 años esto en un cajón, ¿no? Pues básicamente porque las encuestas que le están dando al Partido Socialista le están diciendo que ha caído 500.000 votos o que va a caer 500.000 votos en sus electores, que han ido otras fuerzas políticas o se van a abstener. ¿Y entonces qué están haciendo? Reemplazar el censo electoral. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Se está reemplazando el censo electoral. Por otro lado, esa es la primera de las con lo cual, bueno, ya esto inhabilita cualquier argumento que queramos dar que justifique estos movimientos. El segundo paralelismo es, vamos a ver, el gobierno Frankenstein, evidentemente, y hablaremos esta noche, está totalmente desmembrado y Sánchez quiere aguantar 2 años él como sea. Y está reestructurándolo para poder hacerlo. Se ha dado cuenta que con sumar ya no suma, sino que resta, y tiene que volver a Podemos. Y esto es una especie, y claramente, un movimiento político. No existe una necesidad demográfica, no existe, ni mucho menos, desgraciadamente, una necesidad laboral, como podría haberse justificado antiguamente. Tampoco hay un control exprés, sino que es ex post, como fue en otros momentos, los años 90. Es verdad que ha habido otras regulaciones masivas, pero no eran regulaciones masivas, sino que tenían un objeto en un contexto económico y con un pre muy definido. Serán más o menos acertadas, pero tenían cierta lógica porque tenían una función de integración en un mercado laboral en crecimiento. Desgraciadamente, España está muy lejos de ese entorno hoy en día, gracias a los dirigentes que tenemos. Y sobre todo, aquí hay que tener una cuestión muy clara, que es que no se equivoque la Iglesia. Yo soy católico practicante, pero tengo muy claro lo que es compasión de lo que es legislación. Tengo clarísimo lo que es dirigirme a la moral y lo que es dirigirme a la legislación pública e instituciones públicas. Y la función de la Iglesia es una, y la del Estado es proteger el orden. Entonces, cuando la Iglesia se pone a hacer política, históricamente ha metido la pata. Entonces, darle carta de credibilidad
a unos personajes que lo único que están queriendo es traernos violencia, como se ha demostrado, porque esto no es una inmigración integrativa, no se integra, no hay un contrato de trabajo, no hay una ocupación, no hay unos mínimos. Y sobre todo, y ante todo, dejar las cosas muy claras. ¿Saben a quién afecta más esto? A las clases más deprimidas de este país. Porque van a colapsar. A la inmigración con papeles. Los sistemas públicos quedan colapsados. Esto implica una bajada de los salarios, una mayor empleabilidad de las personas, porque va a haber una sobredemanda y una mayor tasa de delincuencia en barrios más marginales. A la gente de alto nivel esto ni le afecta o le afecta de manera colateral. Son los votantes presidentes del PSOE los que deberían ponerse en pie de guerra, porque son aquellas clases más deprimidas las que encima van a tener que pagar este pato. Alfonso Rojo. Creo que no hace falta que yo diga que estudié interno en los jesuitas, que fui monaguillo de los mejores que hubo nunca en la parroquia y en el colegio, y que mi madre me está esperando a la vera de San Pedro. No le arriendo la ganancia a San Pedro a la lata que le debe dar. Pero escuchando a Monseñor Argüello, a mí, me entran ganas de hacerme cuáquero, que son muy pocos, no llega a 1 millón, pero tienen un nombre precioso y están casi todos en Kenia. Te lo juro que da ganas. No sé, estos ya se han quedado sin clientela, se van a quedar sin nada. Me refiero a la Santa Iglesia Católica Española, a la Cofradía Episcopal. Dicho esto, me habéis dejado prácticamente sin temas, porque os habéis agotado muy bien. Solo el de los penales. El énfasis que se pone en que no tengan antecedentes penales graves. En España, en un juicio por homicidio, lo poco que sé yo, hasta que hay sentencia firme, si haces todos los recursos y vas al Supremo, el casamiento, va entre 4 y 7 años. Y 8. Un juicio por homicidio, hasta que exista... O sea, que puede, en esa norma que han hecho, tipos que hayan apiolado, el del otro día, el que mató a un chaval a puñaladas, 12 puñaladas en Río, aunque lo pillen con las manos en la masa, podría pasar el tamiz. Eso lo tienen que tener presente. Nos vamos a publicidad, volvemos en apenas unos minutos. Bueno, pues muchas veces se critica al PSOE de haberse podemizado. Pues bueno, pues parece que el modelo ahora en la episcopal es el Padre Ángel. Ese es el rumbo. Hay otra cosa que esta semana brilla con luz propia, el filibusterismo. Han repetido la misma operación, aunque lo nieguen, que el año pasado cuando trataron de aprobar con señuelo el decreto ómnibus. Dice, vamos a ponerle la vitola de que van por las pensiones y su revalorización para que no se atrevan a rechazar el decreto, que en realidad lo que pretende es prolongar las medidas pro ocupas o antidesahucios, como ustedes quieran. No ha colado, porque la verdad es que pues ya el truco es muy viejo. La han defendido incluso con poco ahínco comparado con el año anterior, pero toman por rehenes a los jubilados y eso lo hace el gobierno de su país, porque el gobierno de su país debiera haber aprendido el año pasado que tiene que hacer un decreto limpio para lo que toca la regularización de las pensiones y que nada tiene que ver con la guindilla que han metido en el trágala que han llevado al Parlamento. La primera derrota parlamentaria del Gobierno este año ya se ha materializado. El Congreso ha tumbado el decreto Omnibus con 178 votos en contra. Un decreto en el que, además de la subida de las pensiones, también se incluyen otras medidas que poco o nada tienen que ver con las pensiones, como es la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de ocupas e inquiocupas. Un popurrí de medidas que ha hecho que PP, Vox y Junts voten en contra. Las tres formaciones aseguran estar de acuerdo con la revalorización de las pensiones, pero rechazan que se voten dentro de un decreto que incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como por ejemplo la suspensión de los desahucios. El PP critica que el Gobierno utilice a los pensionistas de rehenes. Que vamos a decir que no a ese chantaje, no vamos a permitir que se use como rehenes a los pensionistas de este país. Hay una mayoría para revalorizar las pensiones, pero no hay una mayoría para seguir validando la ocupación ilegal. Mientras que Junts lo considera un chantaje. Votarem que sí a la revalorització de les pensions quan les presentin sense el xantatge
de mantenir i permetre les ocupacions i els impagaments que pateixen milers de famílies de Catalunya. Sería, por lo tanto, el segundo año consecutivo en el que la subida de las pensiones no es ratificada en primera instancia. Ocurrió lo mismo en enero de 2025, cuando Junts, harto de estos juegos del Gobierno, también votó en contra. Sin embargo, parece que el Ejecutivo no ha aprendido la lección y ha intentado de nuevo que los partidos aprueben medidas que no tienen nada que ver y que generan nulo consenso. El Gobierno es consciente de la presión social de subir las pensiones y ha intentado agarrarse a ello para arrastrar a los grupos a votar a favor. Un juego que no le ha salido nada bien a Pedro Sánchez. El PP, al igual que Vox o los de Puigdemont, exigen un decreto propio que se ciña específicamente a los pensionistas. Y ahora que el decreto ha caído, ¿qué pasará con las pensiones? Recordemos que el pasado mes de diciembre entró en vigor el decreto ley en el que las pensiones contributivas y pasivas se revalorizaban un 2,7%. Pero ahora, con la derrota del Gobierno, se abren dos escenarios. El Ejecutivo podría presentar un único decreto donde incluya la subida de las pensiones. Sin embargo, para que los pensionistas no noten la caída del incremento, la norma tendría que aprobarse en las próximas semanas antes de que se abone la nómina de febrero. Si esto no ocurre, las cuantías de las pensiones volverán a ser las de 2025 a partir del próximo mes de febrero. Si los que nos veis sois jubilados, tranquilos, que nadie se atreve a ese desafío de dejaros sin la revalorización de las pensiones. Tranquilos, no pasará nada. Ahora bien, el análisis es, sabiéndolo, el que se arriesga produce ¿qué? ¿Cómo? Crispación. El que juega a poner nervioso a 10 millones de españoles, porque a ver si ahora no lo... ¿Por qué lo hace? Pues que se quiere presentar el día que sea unas elecciones diciendo es la derecha la que no quiere subiros las pensiones. Claro, es ese juego, un juego barato, cutre, digno de un filibustero. Garcés. Bueno, fijaos, el decreto por el cual se regularizan a 800.000 personas en España no tiene ni rango de ley. Fijaos a qué juega en el sistema de fuentes del derecho el Partido Socialista Obrero Español. Cuando en una lógica ordinamental de lo que debería ser el sistema de fuentes, lo lógico es que una regularización de tal masa poblacional tuviera rango de ley. Por lo menos habrá que reordenar el sistema de fuentes, lo digo porque ahora tú eres diputado, aunque sea en la Asamblea de Madrid, para por lo menos intentar cuadrar realmente la regulación jurídica. Y sin embargo, en el tema de la revalorización de las pensiones hacen una jugada que ya es tradicional. Esto es clásico, ya en los últimos años, yo cuando estaba en el Congreso hacían lo mismo. Configuran un gran decreto ley que lo llaman escudo social, además todos los años es el mismo marketing, es la misma mercadotecnia, y además les falla constantemente y siempre se les dice, no, por favor, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero como para que todo el mundo lo entienda, el decreto ley se vota en su conjunto, no se puede desagregar, por lo tanto el voto de los grupos parlamentarios y los diputados es sobre el conjunto. Si yo no estoy de acuerdo, como no estaba de acuerdo en su momento con el tema del mantenimiento de los Inquiocupas y de la traslación de la carga social a los particulares en vez de al Estado, en el caso que la tenga que asumir el Estado, pues se votaba en contra. Yo definía el voto de mi grupo parlamentario y se votaba en contra. Y entonces los días siguientes venía lo mismo, venía el mantra del Partido Socialista Obrero Español, la derecha es una derecha insolidaria, es una derecha deshumanizada, es una derecha que va contra los pensionistas. A ver, yo lo tengo claro. Dentro de una semana van a aprobar un decreto ley solo con las pensiones y con efectos retroactivos al 1 de enero. Por lo tanto, estén tranquilos y verán a qué juegan. Y dos, y acabo con esto. Estamos a tan corto plazo, son tan cortoplacistas y tan miserables en el argumento que realmente lo que debería plantearse más allá del incremento es qué va a pasar con las pensioneros que estamos aquí ahora mismo y de las personas que no están jubiladas que nos están viendo. Ese es el gran debate estructural que nadie plantea. Este es el regate corto de saco el decreto ley, lo retiro, fíjate qué derecha más mala, pero el gran debate no lo van a plantear porque no les interesa. El gran debate no lo planteará nadie. Es si podemos pagar una revalorización como marca la ley, que tienen derecho los pensionistas, pero que a lo mejor habría que pensar si es una ley sostenible. Bueno, a mí lo que más me ofende es la mentira del triministro Bolaños, de Marisú Montero y de la ministra del ramo de la Seguridad Social, otra vez, el Massain, que los tres han dicho una formidable mentira. Dicen que lo del año pasado era otra cosa, que no pasó lo mismo que este año, qué barbaridad. Pues no, pasó exactamente lo mismo y se resolverá
exactamente de la misma manera, que es descolgando la revalorización del decreto basura ese ómnibus y haciendo que pues, se apruebe razonablemente, admitiendo que yo también tengo mis reservas a propósito de las revalorizaciones, porque al final probablemente construyamos un país en el que los jubilados cobren mucho más que los que acceden al mercado laboral, que eso ya empieza a pasar. Ana Cuartero. Pues un poco voy yo por el mismo tipo de reflexión que estás haciendo tú, ¿no? Porque las pensiones y todas las cargas, digamos, que podríamos decir que sufren hoy los que están trabajando hoy, los primeros para los que tienen que ser sostenibles es para quienes están aportando esos impuestos, quienes por la vía de los impuestos están sosteniendo todo este sistema, ¿no? Hay que tener en cuenta además que estamos en cifras récord de recaudación por IRPF, de recaudación por IVA, que nos lo ha dicho ya la propia Unión Europea. Tenemos uno de los IVAs más altos que se subió en el año 2012 por motivo de una crisis y que todavía no ha bajado. Hay impuestos que deberían haber desaparecido, como es, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones. Hay un impuesto de patrimonio que incluso en la Comunidad de Madrid se ha recuperado, está recaudando 600 millones de euros todos los años, después de que Ayuso prometió que solo lo recuperaba porque lo obligaba Sánchez y que lo devolvería en desgravaciones fiscales de las cuales no hemos visto ninguna. Entonces, efectivamente, las pensiones tienen que ser sostenibles, pero tienen que ser sostenibles, por supuesto, para el que las percibe y, por supuesto, para el que ahora mismo hace las aportaciones necesarias. Entonces, cuando hablamos de cuánto dinero destina el presupuesto general del Estado para la revalorización de las pensiones, lo que está claro es que, como dice Mario, hay que hacer cambios estructurales en la estructura fiscal en España. Es decir, tenemos que tener muy claro que si estamos todos de acuerdo en que esas pensiones se tienen que revalorizar, no debería de haber una decisión política posterior para determinar esa regularización de las pensiones. Por lo tanto, debería haber una ley que dijera que todos los años, el 1 de enero, con respecto a determinados parámetros, se deberían revalorizar las pensiones. ¡Ojo! Pero no puede ser solo eso. También tendrá que haber una ley que diga, como hemos pedido nosotros en la Comunidad de Madrid, que la deflactación de los tramos del IRPF también se debería hacer automáticamente con respecto a los índices correspondientes, que serían el índice del aumento de los sueldos para el tipo de IRPF y para las deducciones de IRPF, por ejemplo, el mínimo personal y familiar, etcétera, el IPC, ¿no? Y lo hiciéramos todos los años de manera que aseguráramos que el IRPF no tiene esa subida en frío que ahora mismo está asfixiando a todos los españoles, porque todos sabemos que ayer la compra nos llegaba para comprar carne fresca y pescado fresco para 6, 7, 8 o 10 días y ahora nos llega para la mitad. Y eso lo sabemos todo y esa es la mejor forma de explicar lo que pasa cuando no se deflacta adecuadamente el IRPF. Por lo tanto, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios, llegamos otra vez al mismo problema. Es decir, tenemos una masa ingente de funcionarios creciente para maquillar las cifras del paro, que nos supone, lógicamente, un aumento del presupuesto de gastos estructurales, que por otro lado está limitado al 10%, con lo cual les damos entrada, pero luego tenemos todos los años la baza política de negociar con ellos si te subo el sueldo y no te subo el sueldo. Mira, aquí ya basta de filibusterismo. Necesitamos, en base cero, decir cuál es el Estado que nos podemos permitir, lo que podemos pagar y cómo vamos a asegurar que eso se paga sin cargar excesivamente el esfuerzo sobre los contribuyentes. Porque al final lo que estamos haciendo es dejar en manos de políticos insensatos el diseño del Estado, que como lo único que quieren es dar titulares políticos y sacar rédito político, al final asfixia a las familias y arruina los Estados. Raúl Ramírez. A ver, ¿cuál es el modelo del sistema de pensiones que se puede permitir España, la economía de España en los próximos 20 años? Pero yo creo que es un debate profundo, ¿no? Y lamentablemente llevamos con este debate otros 20 años. ¿Vale? Ha habido muchas opciones, con unos colores políticos y con otros, pero al final y en la verdad, pues nadie ha empujado la pelota hacia adelante, ¿no? Ha habido muchas opciones de unos y otros, pero todos al final han pasado el balón al siguiente. Pero la pregunta, o que yo quiero contestar, no es cuál es el modelo, o yo pienso cuál es el modelo, yo lo tengo muy claro y otro día hablamos, sino estamos hablando del ómnibus y estamos hablando de
ese Frankenstein que está utilizando otra vez el Partido Socialista, como bien habéis dicho, para intentar colar por detrás en la puerta. Entonces, ¿qué diferencia es este decreto fracasado del año pasado, que también intentó, ese escudo social que volvió a intentar? Pues hay una cosa para mí muy clara que demuestra que el Partido Socialista ya ha dejado de gobernar hace tiempo y ahora está un partido que está a la defensiva. ¿A la defensiva por qué? Porque este ómnibus ha puesto de relevancia dos cosas. Lo primero, el filibusterismo, que ya lo habéis explicado, que era predecible. Lo segundo es su enorme debilidad política, porque antiguamente este ómnibus decaía o no, o se aprobaba, con el apoyo de su estructura Frankenstein de gobierno. Ahora, ¿qué ocurre? Que Frankenstein se ha dado cuenta que este es su gran momento para llorar y mamar. Es decir, es mejor no apoyar y dejar que caiga el decreto, aprovechando esa caída para negociar prebendas nacionalistas con el gobierno. Y es lo que está ocurriendo. El segundo punto de este ómnibus, que es muy importante, no ha entendido muy bien el Partido Socialista el efecto boomerang que le puede venir. Yo estoy de acuerdo con es evidente, creo que todos los españoles sabemos la trampa, ¿no? Y que nadie está en contra de subir las pensiones. Lo que habrá que ver es cuál es el modelo de sistema de pensiones que podemos permitir y cómo la regularizamos. Y aquí es de derecha, izquierda, todo el mundo a una. Dicho todo esto, hay una segunda trampa. ¿Cómo le va a colar usted a un pensionista que de tonto no tiene nada, que en el mismo decreto le dice, le subo las pensiones 50 euros, que neto van a ser 43, tampoco nos engañemos porque no están pegando una subida, que esto sea para dar palmas, y al mismo tiempo, ¿vosotros sabéis cuánta gente de esos pensionistas que han podido tener ahorro durante toda la vida profesional viven con una segunda vivienda o tienen inquilinos? ¿Alguien se lo ha preguntado? El 63% de ellos. En el mismo ómnibus le vas a colocar por un lado 50 euros y por otro le vas a decir que les vas a permitir la colonización, la expropiación de su propiedad privada, que es la base de ahorro de toda una vida de trabajo, de la cual está complementando esa pensión. ¿Alguien ha pensado en estos gurús que tienes contratados, de 2000 y pico tíos que has contratado en la Moncloa? Nadie te ha dicho que te estás pegando un tiro en el pie. Nadie, tu poca visión o tu poca sensibilidad con tu pueblo, ¿no te das cuenta que los españoles no son idiotas? Pues al mismo que le estás quitando o le estás diciendo que no le sube, por otro le estás diciendo tú. Y yo conozco mucha gente que dice, mire, prefiero que no me suba las pensiones, pero déjeme que el plan de ahorro de toda mi vida, con beneficios fiscales, con rentas, complemente, porque el español no es vago como tú, el español es trabajador. El problema es que tenemos un gobierno que gobierna para sobrevivir y le damos todos exactamente igual. Lo de sobre separado de vivir, lo ha dicho usted por el sobre... Sobrevivir. Lo de Aldama. Vivir con el por sobre. Aldama no, es... vivir con el sobre. Y por encima Señora Cuartero, Aldama es el único fresco que los españoles nos podemos permitir comprar. ¿Os acordáis de Bimbo, los frescos del barrio, no? Sí, Aldama le vamos a llamar el pan Bimbo. Alfonso Rojo. Hombre, hay asuntos que hay que plantear. Lo que no sé es si algún partido se atreverá a plantearlo. El sistema de pensiones. Si tú tienes 10 millones, casi 10 millones de jubilados, que son casi el doble, menos, bueno, no llega al doble, pero casi el doble que españoles con derecho de voto menores de 30 años, yo entiendo que los partidos tengan en ese asunto tanto miedo. Cuanto más lo retrasen, será peor. Sí, habrá más. Sí, pero jugamos un poco, que lo comentábamos antes, el siguiente que le dé la pelota, que es la jugada normal, y máxime con este gobierno. Igual que el otro asunto que ya se empieza a plantear y que tendríamos que exigirles más a todos los partidos es el del gasto político. No puede haber en España 1.300 diputados autonómicos, 266 senadores, es decir, 66 más que en Estados Unidos, aun por otras razones. No puede haber lo que hay. Entonces yo creo que es un tema en el que tendríamos que hacer la duplicidad de administraciones, esta Unión Europea ladrona, sinvergüenza, burocrática e ignorante. Yo creo que eso habría que plantearlo. Vamos a tardar en verlo de verdad en los debates. Simplemente una cosa. Políticamente el Partido Socialista siempre ha entendido que hay dos grandes viveros de votantes, que son los funcionarios y los pensionistas. Y entonces va adoptando medidas con el objetivo de captar ese voto. Una reflexión también estructural. Hace 50 años en España, en el año 75, había 700.000 empleados públicos. Hoy hay 3.200.000. Yo soy funcionario. Para que quede claro también que yo me puedo hacer la crítica desde el punto de vista del modelo. Alemania tiene 830.000. Pero sigo. En el año 75, España tenía 37 millones de habitantes y 700.000 empleados públicos.
Hoy tenemos 49 millones de habitantes y tenemos 3.200.000 empleados públicos. Simplemente hagan una especie de reflexión imaginativa. Si en el 75 teníamos un funcionario, vengan ustedes de un viaje al planeta Marte. 50 años después se van a encontrar, cuando había uno, tienen 2, 3 y 4. Se ha cuatriplicado el número de empleados públicos. Por cierto, en un mundo de tecnología donde parte de los procedimientos se han automatizado completamente. Fijaos realmente, y eso ha sido un proceso también de los últimos 50 años de todo el mundo, lo reconozco, porque todo el mundo ha buscado incrementar el número de la dotación de empleados públicos, satisfacerla retributivamente mediante crecimientos retributivos continuados y con las pensiones exactamente. Y el modelo autonómico que te ha duplicado todo el gasto. Déjame introducir algo ahí, porque lo de los funcionarios me pone de muy mal humor. Es verdad lo que usted dice, es más, se están negociando con ellos bajar a 35 horas. Claro, porque esto va a ser la gran... ¡Oh, qué bien, qué contentos van a estar nuestro caladero de votos! Sí, ahora bien, ¿han intentado últimamente pedir hora, cita, en algún instrumento público, sea el SEPE o sea, pues quien ustedes quieran, Hacienda, tal? El INEM. Peor que nunca. Peor que nunca. Es decir, toda la informática que también hemos pagado nosotros no sirve de nada si es mala. Si entras y no hay, ay, pues voy a probar de madrugada. He visto correos en las redes sociales que son muy llamativos. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ver si encuentro hora. ¿Pero qué mierda es eso? Esto no ha pasado nunca. Pero sí, muy brevemente, Mario, se te olvidan todos los trabajadores de las contratas que viven directamente dependientes del gasto público. Y de las subvenciones. Las externalizaciones que se hacen simplemente con el objetivo de pasar a no estructurales, que tú lo entiendes muy bien, aquellos gastos que son estructurales, que son, fíjate, los únicos a los que no se les revisa el precio, porque entonces las arcas públicas no pueden pagar. Es decir, de esos 3 millones te digo yo que hay el doble de personas que dependen con su sueldo del gasto público. Y esto no hace más que crecer. Esto hay que pararlo. Un último dato, que son 30 segundos. Si en el año 75 en España había 700.000 funcionarios, ¿sabéis cuántos funcionarios hay en la Administración General del Estado? Hoy, 700.000. Por lo tanto, hasta 3.200.000, es decir, 2,5 millones, están en comunidades autónomas y entidades locales. Pero no me haga trampa, se tendrían que haber reducido los 700.000. También, ¿no? Claro, pero quiero decir que... Bueno, vamos a ese momento que ustedes están esperando. Óscar Puente. Ay, ¿es tonto y es malo? ¿Se puede ser tonto y malo a la vez, Rojo? Sí. Ahora son más peligrosos los tontos que los malos. Totalmente. Bueno, no es el protagonista del planeta de los simios, aunque a alguno le pudiera parecer, pero sus explicaciones son perfectamente de primate. Vamos a escucharle lo que dijo en el Senado en una comparecencia larguísima de más de 7 horas, que se podía haber reducido a 70 minutos perfectamente. Las roturas de carril se producen en nuestro país y en el conjunto de la red europea con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales. ¿Por qué? Porque las roturas de carril, en muchas ocasiones, la mayoría, avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detectan. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen, es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro. Señorías, guarden silencio. Les pido que se pongan en este momento en mi lugar. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente, no sé si he dormido 3 horas al día. Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche de sábado más aquí. Pues encantadísimo estar contigo, ya lo sabes. ¿Qué nos trae hoy? Pues mira, traemos el glucómetro y siempre me gusta, porque claro, cuando tú dices, oye, ¿qué me dice el azúcar? Y dices, bueno, hay que saber los problemas que da el azúcar, el tener el azúcar alta o incluso un poquito, no un poquito de azúcar. En el tiempo da muchos problemas. Sabemos que ataca directamente a lo que son las arterias y las venas, calcificándolas, estrechándolas, endureciéndolas. Siempre hablamos del riñón, del corazón, de la vista, pero hay otro problema que es lo que se llama la neuropatía. La neuropatía es que también ataca a los nervios, no a que estemos más nerviosos, no, ataca a ese sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, los diabéticos no tienen sensibilidad en los pies. ¿Qué hace esto?
que como no tienes sensibilidad, cualquier rozadura no la notas y se hace una úlcera. Como encima hay mala circulación, pues peor. Pero es que además no hay sensibilidad, pero sí hay mucho dolor. ¿Por qué? Pues porque el sistema nervioso se afecta de tal manera que por la noche, por ejemplo, un diabético en los pies tiene un dolor pulsante que es como si estuvieran quemándote con un cigarrillo, que es horroroso. O sea, fíjate lo que se junta. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a evitar eso. Vamos a tener medida nuestra glucosa, que es muy fácil, muy sencillo, que no hay que pincharse, que no hay que extraerse sangre. Y evitar ser diabéticos definitivos, ¿no? Claro, y empezar ya desde el principio a controlarnos. Porque si tú ya sabes que tienes un poquito de azúcar alta, como se suele decir, lo que hay que tenerla es no un poquito alta, sino tenerla bien. Así que os recomiendo que tengamos el glucómetro, que es muy sencillo, sabéis que simplemente es colocarlo en el dedo, una aplicación en el móvil y vamos viendo lo que tenemos. Así que tenerlo en casa, que yo creo que es la manera de que realmente esa diabetes que puede venir o que ya tenemos no avance más. Sin dolor, sin molestias, las veces que queráis. Eso es. Una ganga. Una ganga. ¿Cómo conseguirla? Pues bueno, tenéis un teléfono. Yo sé que ahora es tarde, pero yo sí os animo a que llaméis ahora, porque queda la llamada registrada, si sabemos que sois vosotros, los espectadores de Más se perdió en Cuba. Así que 973-0101, marcad ahora y ese glucómetro en vuestra casa para controlar bien la glucosa. ¿Ventajas para los espectadores? Hombre, pues evidentemente el trato que es importantísimo. Vamos a regalaros el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa estamos encantadísimos, que habéis visto hace un ratito. Y además os vamos a hacer un buen descuento. Así que 973-0101. Muchas gracias, Adolfo, por la visita. Nos vamos a publicidad. La cara es de descomposición, la de Óscar Puente, quiero decir, de cuando dice que yo lo hago bien y que ustedes ya pueden gritar dimisión, que me entra por una oreja y me sale por la otra. Yo soy aquí el más chulo que nadie. Yo duermo 3 horas, pero aquí me ven como Superman y hago unas ruedas de prensa diarias larguísimas que no sirven para nada. Lo ha desmentido todo el mundo. Adif 4 veces en lo de Adamuz, tan solo, 4 veces. El señor este que maneja el organismo que tiene que decidir sobre qué pasó en la tragedia ferroviaria, también le ha hecho un desmentido tremendo. Eso sí, arremete contra la fachosfera, los medios de comunicación. Lo del Mundo Rojo, que voy a empezar contigo, es brutal. El Mundo dijo, raíl roto. ¿Por qué? Porque había un empalme de un raíl que es del año 89 y otro del 2023, y lo que se ha roto es la soldadura. Y naturalmente, pues como periodistas razonablemente buenos, tenían las fotos. El ministro los llamó buleros, los llamó de todo. Y al final, ¿quién tenía razón? Pues el Mundo, naturalmente. Es que, vamos a ver, es responsabilidad y culpa, y a veces coinciden ambas cosas. Si hubiera sido un sabotaje, imaginaos que hubiera sido un sabotaje, también sería responsabilidad de ellos por no haber tomado las medidas pertinentes para que las cámaras grabasen o para que la policía actuase a tiempo. Entonces, el más culpable es que Judas, es que no tiene salida, da igual. Y encima han tenido, para su desgracia, la desvergüenza de que les coincidan con unas empresas y una zona ministerial donde la que no era puta era sobrina, el que no era otra cosa y el que no se lo llevaba. Porque es el justo, y además, fijaros, lo de Adif y lo de Renfe, colocaron, ahí estuvo de consejero Koldo. Ahí estuvieron las sobrinas de Ábalos, que yo entiendo a Ábalos, oye, que se preocupe por la familia. Ahí ha estado estas cosas que dicen y después, oye, que ha tenido mala suerte. Él es responsable y con él es responsable el que lo puso y lo curió. No hay tu tía, no tiene salida. Yo me fastidió que la oposición no apretara al principio, porque yo soy de los que sí creo que hay que politizar el dolor desde el minuto cero. Claro que sí, porque hay víctimas mortales. Y van saliendo detalles que ya parecen escatológicos. Hay quien se ha entretenido a contar el tramo de los apenas 60 kilómetros donde se produjo el accidente para concluir que hay 13.000 traviesas que están en mal estado. Pero eso, ¿qué mierda de línea es? Los que investigan las catástrofes ferroviarias ya han hecho informes diciendo, oiga, que hay que renovar esto. La renovación era integral, ahora no lo dice ni el propio
Óscar Puente cuando va al Senado. Bueno, de punto a punto, ya saben, pues hay que hacer ahorros, esto se quita, pero esto se pone. Además, si te lo ponen mal, ¿quién no ha tenido obras en casa y le han hecho la cosa mal? Claro, esto, en el mundo de... Claro, luego está lo que roban, porque si no hubieran robado, a lo mejor seríamos más comprensivos, pero si van y roban, pues entonces la verdad es que nos sienta rematadamente mal. Pues Ana mira, Guardia. yo, Xavier, quería incidir sobre una de las declaraciones del ministro Óscar Puente, que a mí particularmente me pareció terrorífica, lo peor casi de lo que ha dicho. Y es que ellos han gestionado, no podían haber gestionado mejor la tragedia, fueron sus palabras. Sí, sí. Ministro, la tragedia que ustedes han provocado. Ustedes no están para gestionar tragedias mediáticamente bien. Tienen la responsabilidad de que las redes, las infraestructuras, sean seguras para que viajen los españoles. Y como muy bien han dicho Alfonso Rojo, por acción o por omisión, ustedes son no solo responsables, sino culpables del mal estado de las vías. Y culpables de, sabiendo y conociendo el mal estado de las vías, no haber adaptado las velocidades como les llevaban pidiendo de forma insistente los maquinistas, como venían denunciando los pasajeros de esa línea que publicaban en las redes sociales vídeos en las que se ven las vibraciones que se producían al pasar por ese tramo. Ustedes son los responsables de que no haya habido atención a las víctimas del Albia hasta más de una hora después, porque ustedes son responsables de perder los trenes en las vías, como ya los perdieron con el apagón, en el que desaparecieron 3 trenes que tuvieron que ser localizados por drones. Ustedes son los responsables de no haber permitido el auxilio espiritual a las personas que estaban en las vías, porque no se permitió la entrada de sacerdotes. Ustedes son los responsables de la tragedia que se ha vivido en España. Me da exactamente igual que usted considere que ha gestionado bien la tragedia. Ustedes no han gestionado bien la tragedia de las vías de Aldamuz, no han gestionado bien la tragedia del COVID, no han gestionado bien la tragedia de la Dama, no han gestionado bien las tragedias que también hubo en el apagón. Y es responsable desde el presidente del Gobierno hasta el último de los mandos intermedios que han intervenido en toda esta toma de decisiones. Insisto, no solo en permitir que los trenes sigan circulando en un estado deficiente de mantenimiento de las vías, sino en no adecuar las velocidades. Porque, ojo, esto no se hubiera producido si uno y otro tren hubieran ido a 10 kilómetros por hora, como se está obligando a ir a los trenes en Logroño. Si usted no tomó esa decisión, tendrá que venir a explicar si es porque no ha querido asumir el coste político de presentarse ante los españoles y decir que de 350 kilómetros por hora nada, que no es seguro una vía española a más de 10 kilómetros por hora. Si es porque no le ha querido decir a las empresas que ustedes han dejado entrar en el mercado, que no tenemos las infraestructuras adecuadas para que ellos puedan operar conforme a la ley que les ha habilitado a operar. Si usted no ha querido hacerlo porque desprecia o si ha tomado una decisión porque como era una recta, pues aquí, sí, como no se van a producir accidentes, no modifiquéis la velocidad. Es un criterio de ingeniería civil. Todo eso está en las espaldas del actual ministro, que si no ha sido por parte de él el pedir la dimisión, el presidente de Gobierno debería haberlo cesado de forma fulminante ya. Yo no tengo ninguna duda de que la cabeza de Puente está a punto de rodar. Casi que la van a traer en bandeja como la de Holofernes cualquier día a la Moncloa. Por 2 razones. Fíjense que cuando Franganillo critica a un ministro, El País critica a un ministro en portada, algo está pasando. Y si no viene por ahí, vendrá por allá. Esto es, los indepes no levantan el pedal exigiendo la dimisión de este tío. El último, uno muy desconocido, se llama Eduardo Pastor, en el Senado. Eduardo Pujol, perdón, no Pastor, Pujol. Este dijo, esto va en serio, ¿eh? ¿A qué hora va a dimitir usted, ministro? Eso va, yo me lo creo, va en serio. Y eso significa que me va a doler, ¿eh? Porque que caiga el ministro por el caos de Rodalíes y no caiga por los 45 muertos de Adamuz, a mí me escuece como pocas cosas.
Mario Garcés. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tienen un coche que lo tiene que llevar a un taller de reparación. Ya hay 2 talleres de reparación en su calle. Y hay uno en que el anterior propietario del taller de reparación está en la cárcel porque parte del dinero que le daban para reparar los coches se lo llevaba. Y además colocaba a sus sobrinas y a sus visitadoras en la empresa que se dedicaban a arreglar los coches. Claro, perdió la confianza. Pero de pronto nombraron en ese taller a otro. Bueno, ya como se lo han llevado a la cárcel al otro por todo tipo de desfalcos, y al que nombran es un tipo que está en la puerta del taller diciendo bravuconadas al primero que pasa. Y no se sabe si realmente sabe algo de coches o no sabe algo de coches. La pregunta sería a esa persona que tiene que llevar el coche a un taller, ¿usted lo llevaría ese coche a ese taller? No. Ese taller se llama Ministerio de Transporte. Y ese taller se votó y al final hubo unos españoles, un grupo de españoles que decidieron que el Partido Socialista junto a esa masa de minifundismo, en fin, de izquierda y nacionalista, nos gobernaran. Ese es el taller que es el Ministerio de Transporte. Lo digo para que la gente lo tenga claro. A mí me da mucha pena. La victimización del ministro es un poco grotesca. Lo sabes, Javier, yo he participado como coordinador de muchas catástrofes en este país. Yo nunca he contado mi vida privada. Y he podido estar sin dormir mucho tiempo, incluso sin comer, y hay gente que me ha visto, y hasta he podido sufrir mucho. Pero aquí no venimos a ser héroes, ni siquiera venimos a ser mártires. Aquí venimos a cumplir nuestra obligación. Yo no estaba para que me aplaudieran, yo estaba para cumplir mi obligación. Y si llegaba un momento de hartazgo, de cansancio, por lo que fuera, o de resistencia, ya incluso lo que no me gustaba, me voy. Porque no tengo ningún deber más que con mi país, con mi nación. Y con la gente que me pudo nombrar en su momento. Esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí, hay un tema, y de verdad después, quiero hablar un momentito de la necropolítica. A mí, que me molesta mucho, me irrita sobremanera la sentimentalización del dolor. Quizás que soy aragonés, no nací en Bilbao, pero nací, ya digo, en el Alto Aragón, y a mí esas manifestaciones de políticos haciéndose fotos e intentando volcar todo ese dolor como una especie de mercadotecnia electoral, a mí me parece absolutamente irritante. Hay algo que está cambiando en este país, fruto fundamentalmente del flujo de las redes sociales y de una especie de concepción mórbida de la realidad. Dejad en paz a los familiares, dejad que los entierren, dejad que el luto sea su luto. El duelo hay que acompañarlos, hay que estar con ellos, pero no os aprovechéis y que eso sea rédito electoral de ninguna manera. Y por último, como trabajé muchos años en este sector y fui subsecretario de ese ministerio, la alta velocidad en España era un referente nacional e internacional. Mucha gente me escribe o me para por la calle diciendo, ¿puedo coger el tren ahora? Y a mí me da no sé qué decirles, porque por una parte quiero decirles, háganlo, si es nuestro referente, pero yo ya no sé en qué condiciones estamos. Por una parte yo no quiero colaborar o coadyuvar en una especie de estado general de inquietud, pero es que a la vez, visto lo visto, es que esa inquietud no la he sembrado yo, la han sembrado otros. A mí me lo preguntan también mucho y siempre contesto lo mismo. ¿Tiene usted coche? Sí. ¿Lleva las mismas ruedas ahora que hace 30 años? Cuando lo de la Expo, el Pinocho aquel de la Expo, ¿se acuerdan? Curro. ¿Ha cambiado las ruedas? Uy, muchísimas veces. Y claro, pues eso, pues ya se ha contestado solo. Ya. Don Raúl Ramírez. Yo también he cambiado las ruedas, pero me he equivocado, porque me he enterado que eran cuadradas, con lo cual pues llevo 30 años poniendo ruedas redondas cuando tenían que ser cuadradas. Pido disculpas a todos y espero que entendáis mi falta de inteligencia. Oye, yo creo por añadir algo, ¿no? De Adamuz ya hemos hablado y seguimos el tema, pero para mí esta ha sido una semana horribilis, y entiéndame muy bien lo que voy a decir, y me alegro para el gobierno. Y ha sido horribilis porque ellos que son especialistas o se han vendido siempre como especialistas con una única preocupación, que es hagámonos rápidos con el relato les ha salido rana. Les ha salido rana en varios aspectos. El primero es cuando las víctimas les han dado un bofetón en toda la cara, diciendo que ese evento que habían montado, funeral laico, no sé cómo lo llaman ya, no sé, porque también la Iglesia, como está con estos líos que hemos visto hoy, que no tenían por qué ir y que no estaban representados y han tenido que desconvocarlo porque no le en ese ambiente la reina Leticia se mueve como pez en el agua. La reina Leticia, su majestad también, tiene sus funciones, pero vamos a seguir con el relato que intentó mantener. En el segundo punto, tiene la mala suerte de tener a un ministro tuitero, a un ministro no técnico al frente de un momento de un ministerio técnico. Otro gallo hubiera cantado si en vez de ser un ministro de contención, un guardaespaldas, un macarra de discoteca, un faltón, una persona agresiva,
no solamente la planta, sino las formas, pues hubieran tenido un técnico, porque probablemente la credibilidad del relato hubiera sido mayor. Entonces estas cosas le harán pensar al señor Sánchez, que es por supuesto el responsable, sus errores. Una semana donde se está desgastando, derrumbando toda su estructura. ¿Por qué? Porque al Senado uno va a dar explicaciones, no va a chulear. Un presidente de gobierno no puede negarse a ir al Senado. ¿Puede negarse? No. ¿Tiene consecuencias en negarse? Lamentablemente la legislación española no reconoce las sanciones que puede incluir porque nadie pensó nunca que una de las cámaras pidiera la presencia del presidente de gobierno y el presidente de gobierno no fuera, por cobarde. No fuera, nunca se pensó en ninguna imagen, pero está ocurriendo en este país ahora. Esperemos que la legislación en el futuro esto lo comprende. Pero sobre todo, en el caso de este personaje, si escuchamos, si no tiene otra cosa que hacer, háganlo, pero si no tiene otra cosa que hacer, les recomendaría que no lo hicieran, la declaración en el Senado. Son 7 horas donde hay 70 minutos, a mí me sobran 60 de esos 70. No hay una sola concreción, es repetir un relato cronográfico que se puede mandar por medio, porque lo leo, donde faltan 30 minutos, de las 8:15 a 8:45, que nadie da explicaciones. Ha desaparecido el tiempo ahí. Pero más concretamente, él basa su explicación en el Senado a atacar a otros políticos, con una elegancia. ¿Qué tiene que ver Mazón aquí? ¿Alguien le ha preguntado por Mazón? No, pues él lo saca a colación. Empieza a meterse con la máquina del fondo. Él está demostrando a la ciudadanía que lejos de ser un ministro que entiende del ramo o corresponsable, es un auténtico irresponsable político, como su jefe por dejarle ir al Senado a dar explicaciones en este momento de algo que no tiene ni repajolera idea. Lo más inteligente hubiera sido tener un relato donde, si él quiere pedir perdón, lo tiene que pedir. Y aunque no sea el responsable, también hay que pedir perdón. ¿Por qué? Porque hay 45 muertos en la mesa. Y usted puede tener una responsabilidad nula, limitada o muy concreta, pero es el ministro del ramo y miembro del Gobierno de España. Y como ministro del ramo y miembro del Gobierno de España, usted tiene que pedir perdón porque no solamente estamos hablando del mantenimiento, que ha quedado claro, es que han fallado muchas cosas. La coordinación de Adif, la coordinación de Renfe, la asistencia a las víctimas. ¿Cuándo va a llegar el dinero? Igual que a los de la Dana, que no les ha llegado ninguno, va a llegar el mismo dinero como los del que a lo de la Palma del Volcán, que tampoco lo siguen teniendo en casetas ahí abandonadas. ¿Dónde está todas esas cantidades de dinero que se habían aprobado? Desgraciadamente en los bolsillos de muchos sinvergüenzas como estos. Entonces yo creo que lejos de todo eso, si algo positivo, repito, entiéndase bien, ha tenido esta desgracia, es la debilidad pragmática y palpable que tiene este gobierno. No sabe ya defenderse, no se puede apropiar del relato y la capacidad de convicción que tiene ya a la ciudadanía es nula. Por lo cual estamos en un momento de supervivencia que, repito, es cuando son más peligrosos. Porque si antes no tenían principios, ahora no tienen ningún límite. Sí, pero hay corrupción. Y hay corrupción cuando uno dice ser transparente y esconde papeles significativos a quien tiene que investigar el accidente. Y eso está pasando con Puente en el Ministerio, por eso hay que sacarlo de ahí cuanto antes. Hay órdenes firmadas en tiempo Puente que, bueno, rebajaban el tono de la calidad de las soldaduras en los raíles. Y eso hay que contarlo cada vez que se habla de esto, porque no hay ninguna inocencia. Vamos a ver, ¿por qué el presidente de Renfe es un tío que antes era un chico de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, ingeniero que hizo la tesis doctoral de los carriles bici? ¿Eso le da algún tipo de suficiencia sobre los carriles de acero? Ninguna. ¿Y eso por qué es? Porque es corrupción, porque había que comprar al grupo político de Manuela Carmena. Del mismo modo que el anterior de este, pues era un tío del PNV, que creo que se apellida Lecuona. No me acuerdo, da igual. Eso es corrupción y es lo que nos lleva a este planteo de que tiene que volar por los aires Óscar Puente, porque no es posible darle la vuelta a lo que es este entramado de lo ferroviario, de lo que nos va mucho del PIB español. En cancelaciones íbamos a tener la extensión del Medina a la Meca y ya no la vamos a tener, porque ¿quién le da un contrato a los entes ferroviarios españoles? Rojo. Bueno, trasciende de Puente y mucho más. Solo un detalle que produce escalofríos. No sé si recordáis que por lo menos 2 o 3 veces se repitió en medios oficiales y la Brunete Pedrete de que los muertos habían fallecido de forma instantánea. Sí. A mí me parece
Cuando digo sobrecogedor en el peor sentido más tétrico del término, porque lo que se buscaba con esa afirmación, no fundada en nada, era evitar que las familias, cuando se enterasen de que a los suyos no se les había atendido en una hora, no había acudido a ni en una hora, porque unos majaderos, unos incompetentes, unos irracionales o unos despistados no supieron que había un tren allí, no sabían que había un tren allí, ni sabía que el tren había descarrilado, pensasen, bueno, por lo menos papá murió sin no sé cómo se dice, pero sin sufrir, murió sin sufrir. A mí ese aspecto me parece esencial. Es decir, ¿cómo en España? Esto no es el Alto Volta, esto no es Níger, esto no es ni siquiera Bolivia. ¿Cómo es que en España puede desaparecer un tren? ¿Cómo es que el sistema de comunicación, que de eso tienen que responder, con el conductor del tren, el maquinista, es su teléfono móvil? Dice, bueno, pues que siempre es porque no tenemos recursos, pero tenemos todos sus nombres registrados y si no tiene carga en el teléfono móvil, ¿cómo es que jamás nadie fue capaz de prever que en los trenes, los maquinistas, estaba pensándolo yo hoy, llevan eso que llama el conductor muerto, como muerto. Se llame, que es que cada 20 segundos o cada 25 suena un pitido y pulsan un botón, o cada minuto, no lo sé. No sé el tiempo que... ¿Cómo dejó de sonar ese botón? Y Adif, que no sé qué es, no se entera de que... No, es que el botón solo está previsto no para cosas que suceden fuera del tren, sino para cosas que le suceden al maquinista. El maquinista deja de tocar varias cosas en un determinado momento de tiempo, suena la alarma, para que el maquinista confirme que no ha tenido un infarto, un desmayo... ¿Pero cuánto tiempo estuvo sin sonar el botón? ¿Y a quién...? O a lo mejor sonando, no lo sabemos. A lo mejor sonó, sí, y estaban sordos como yo, no te digo. Y después te digo, lo de ha muerto instantáneamente, oiga, responsabilidades penales. Pasa en el hospital, supongo. Imagínate el dolor que tiene que sentir el que se le haya quedado un hijo que venía a ver el Bernabéu. Oye, que los chavales venían a ver el Museo del Bernabéu, a hacer unas oposiciones y se han quedado hechos pedazos. Otros iban a celebrar allí el cumpleaños. No. Vamos a ver, tenemos, Alfonso, 140 testigos aproximadamente en el Albia y tenemos cientos de testigos en el Lirio, que realmente todavía no nos han empezado a contar lo que pasó allí, sobre todo aquellos del Albia. Tú dices efectivamente, porque yo al principio inocentemente pensaba, bueno, pues si no han podido ir los servicios de emergencia sería que han tenido el accidente en una zona sin cobertura y la gente que iba en el tren no ha podido avisar a los servicios de emergencia. Pero sin embargo, si Atocha puede establecer el contacto con la interventora del tren, efectivamente es que había conexión por vía teléfono móvil. ¿Cuántas llamadas no habría desde aquellos que estaban allí en los vagones, auxiliando seguramente en muchos casos a los que estaban perdiendo la vida en ese momento a los servicios de emergencia? Aquí el ministro del Interior tiene que venir a contar muchas cosas, porque hay una grandísima falta de información. Esa conversación, tanto con el maquinista del Lirio como con la interventora del Albia, están plagadas de indicios de cosas que no van bien. Y no solo las que tú has mencionado, sino esa tranquilidad con la que se afronta un accidente ferroviario en España por parte del Centro de Control de Atocha. ¿Esto qué es? Esto es una negligencia precisamente... ¿Y la delegada del gobierno en Córdoba? Esto es una negligencia en los procedimientos de actuación en la emergencia, o esto es un acostumbramiento brutal a que, como hablábamos al principio, es habitual que un tren descarrile en España. ¿Cómo puede ser que le digan no hay ningún tren acercándose por la vía en sentido contrario, sin tener en la conversación siquiera debería haber acabado de pasar por donde estáis un Albia? ¿Alguno de vosotros no se ha enterado cuando se ha cruzado con un tren en la línea de alta velocidad? ¿Alguno piensa que estando en la vía uno que ya ha bajado del Lirio no es consciente de la succión que provoca un tren pasando a 250 kilómetros por hora? Hay tantas cosas que nos faltan por saber, hay tantas mentiras que nos están contando cada día que no entiendo cuál es el control mediático que están consiguiendo sobre este tema. Pero estoy segura que el día que todas esas víctimas empiecen a hablar
delante de un juez, vamos a saber cosas que nos van a helar la sangre y de las que son responsables, ojo, el ministro de Transportes y el ministro del Interior, que debía haber hecho desplegarse un dispositivo excepcional, debía haber habido helicópteros sobrevolando la zona. ¿Cómo no había un helicóptero de los servicios de emergencia sobrevolando la zona? Que ha sido un periodista extranjero el que ha encontrado el buggy a 200 metros, que tardaron 48 horas en encontrar 2 víctimas que habían sido despedidas y fueron localizadas a 200 metros. Pero señores, ¿en qué país vivimos en el que hay un accidente, en el que se produce un descarrilamiento de un tren y no se manda un mal helicóptero a reconocer la zona? Y se choca con el que viene por el otro sentido. Y no se da cuenta el maquinista. Y lo descubrimos porque hay un tío que sale con el móvil como si fuera Diógenes, buscando a un hombre, y se encuentra en Guardia Civil y dice, pero hay otro tren. Hasta entonces nada. En esa central de emergencia de Atocha, el tono a veces es lo que marca el carácter de la gravedad de lo que tenemos. Estamos sentados sobre una bomba atómica con este sistema de lo que hay en Adif, en Renfe y en el Ministerio, en los 3 sitios. El tío que responde las llamadas, el que le dice a la sobrecargo del Albia, esta que dice, tengo sangre en la cabeza, déjate de tonterías. ¿Quieres hacer el favor de ir a la cabina y contarnos dónde está el maquinista? Pero así estamos, ¿de verdad? O las llamadas al del Albia todavía son más... es que tengo un incendio y tengo heridos, mándenme tal... Bueno, tranquilo, pero dime una cosa, ¿tú qué ves? Que de verdad, que eso es como... Mira, yo voy en moto. Si mi moto no le pongo la pata al ponerla, porque a veces me ha ocurrido y se te olvida, y se cae la moto, suena inmediatamente, y no es el último modelo, suena inmediatamente una voz, en este caso fantasmal de la BMW, que dice, se le ha caído la moto, necesita usted que vayamos, sea donde sea. Cuando se cae la moto al aparcar, ¿cómo es posible que en los trenes españoles de alta velocidad no hubiera sistemas? ¿Cómo es posible que la delegada del gobierno en Córdoba mande a los policías que salen del partido del Córdoba Club de Fútbol, no sé contra quién, y les dice que se den la vuelta, que no vayan a asistir y que nadie le pida responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tiene el ministro y el gobierno Sánchez para la familia en la cual su padre o su hijo agonizase entre los hierros una hora? Porque habrá quien habrá agonizado, claro. Es tremendo decirlo. Mira, yo he estado, de mi vida, mis 50 años de periodismo, he dedicado 30 a la guerra y esas cosas. La gente no muere como en las películas cuando le dan un tiro. Yo he visto fusilar y que una hora después respiraba el tío. Fusilar, ¿eh? Una hora después. Y digo, ¿tú te crees que no ha habido...? Ahí hay una responsabilidad pecuniaria, de indemnizaciones y sobre todo moral. No han estado ustedes a la altura. Da igual que usted no cortase con una radial, porque el argumento es que no, nosotros no hemos cortado la vía. Claro que no han cortado usted la vía. Nosotros no queríamos matar a nadie, solo faltaba. Pero como consecuencia de su actuación, hay gente que ha sufrido y que ha muerto. Y son ustedes en cadena una sarta de incompetentes. Fíjate lo de la delegada del gobierno. ¿En qué pensaba iba a decir un adjetivo que me callo? Yo voy a hacer un ejercicio. La gente que nos está viendo, imaginaos que mañana os propongo ser presidente de Renfe. 180.000 euros al año. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los que están viendo dirían que no, porque no estoy capacitado. La primera corrupción que hay en la política española es que personas sin capacitación aceptan cargos para los que no están preparados. Esa es la primera corrupción. Tanto la frase "la corrupción mata", yo desde esa perspectiva la compro. Porque cuando colocas a personas no idóneas para cargos de esta naturaleza, evidentemente te estás exponiendo a que ocurran este tipo de cosas. Decía el del PNV, usted, Óscar Puente, ha jugado a la ruleta rusa y le ha salido bala. Pues efectivamente. La segunda corrupción es la de los medios de comunicación, que al día siguiente, dentro de ese ámbito de la todología, todo el mundo sabía de trenes, todo el mundo sabía de vías, de superestructura, de catenaria. Pasó en Angrois lo mismo, o sea, es que y además los mismos salen automáticamente sabiendo todo. Tienen un doctorado.
Villacastín y Santolaya. Bueno, Villacastín desde Marbella, Santolaya desde Casa Tienen un Ruiz. doctorado en ingeniería que les ha enviado además seguramente la cátedra de Begoña Gómez, el doctorado, la Escuela de Ingeniería de Begoña Gómez. Todo el mundo sabe de eso. Desde ese punto de vista de la corrupción mediática, automáticamente se dedican a apoyar la posición del gobierno mediante un sistema permanente de intoxicación. Y la tercera corrupción, y con eso acabo ya para cerrar el círculo, es no cesar al responsable de todo esto. Pedro Sánchez no lo va a cesar. Y os digo por qué. Yo también creo que no. Yo digo por qué, porque lo he vivido. Cuando se produce una catástrofe, si tú cesas al ministro, estás reconociendo políticamente que hay un problema. Entonces, lo que va a hacer es dejarlo pasar, el tiempo irá diluyendo la noticia y ya veremos, y ahí estoy de acuerdo contigo, Xavier, si la presión de los nacionalistas es tan potente que la va a caer. Pero serán efectivamente los nacionalistas y no los españoles los que hagamos caer. Nos va a doler a ti y a mí, pero es así. Vamos con los desengrasantes, yo los necesito. El primero te lo voy a dedicar a ti, Mario Garcés, porque te acordarás de aquello de Luis Roldán, el de la Guardia Civil, ¿no? Que decía ser ingeniero de la Universidad de Mequinenza. Sí, ¿te acuerdas, verdad? Sí, sí. Pues la candidata Pilar Alergia. Pilar Alergia ha estado sensacional. No lo busquen en sus redes sociales porque ya lo ha retirado, pero esto estuvo colgado en sus redes sociales. Un tuit de estos en los que dice haber estudiado 3 años en la Universidad de Teruel. Y además presenta una foto como si esos hubieran sido sus profesores. No sé, deben ser extras. Teruel existe, la Universidad de Teruel existe. Teruel existe, claro que existe, pero no tiene universidad. No tiene universidad. Así es que alguien que es capaz de proponerse como estudiante de la Universidad de Teruel, yo no creo que tenga aquel interés para votarles, que lo digo pensando en los ciudadanos, ¿verdad? Bien. Vamos con la capacidad la capacidad proverbial del presidente del gobierno. Va a proponer un decreto que sabe que se lo van a tumbar porque no va a colar lo mismo que el año pasado. Les hablo del decreto Ómnibus una vez más. Y graba un vídeo en el que ya le reprocha a la oposición, estos fachas, que son unos fachas, porque mira tú, porque tal y cual. Le están haciendo una putada a tu abuelo, más o menos viene a decir. Vale. Y entonces alguien desmenuza el vídeo y descubre el peluco nunca miente. ¿Y el peluco qué dice? Que lo grabó a la 1. Pero coño, si el decreto se presentaba por la tarde. Claro, lo sabía todo, es un lince. Claro, es muy previsible todo, muy curioso, la verdad que sí. Bueno, y termino con los desengrasantes. Mario, espero que no te disguste, pero has sido pillado. Me va a disgustar. Has sido pillado espiando al gamberro de José Luis Ábalos. Vamos a ver unas imágenes de archivo en las que vas a ver, este es el Golfo de José Luis, que por cierto, mira, ahí estás, no sé, si le mirabas los papeles, ¿qué hacías ahí? Bueno, yo es que era el vicepresidente de la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados y antes de que supiera, yo podría contar muchas cosas que él me decía, pero forman parte de la intimidad y mejor no contar ciertas cosas, ¿no? Voy a contar una. Voy a contar una. Estamos aquí, no voy a contar, lo cuento, ¿no? Una sí. Una vez me dice, oye, ¿por qué no bajáis el tono de vuestros ataques personales contra mí en la tribuna y se lo dices a tu portavoz de Fomento? Digo, ¿pero por qué? Dice, no, lo personal nunca tenéis que entrar. Entonces me dijo que su mujer lo estaba pasando muy mal. Pasado el tiempo, cuando he descubierto todo lo que había detrás... ¿Entiendes por qué? Entiendo que la mujer eran las mujeres. Claro. Y que no sé cuál de todas estaba pasándolo mal, pero yo que esto era un poco ingenuo. Ojo, estamos hablando de una época en la que no se sabía absolutamente nada. Me dice, no, mi mujer lo está pasando mal. Me contó incluso que tenía una enfermedad. No voy a entrar, evidentemente, a identificar la enfermedad. Dice, si podéis bajar un poco la intensidad. Incluso me dijo un día, si quieres te la presento y ves el nivel de enfermedad que tiene. Digo, mira, no, yo no quiero saber absolutamente nada. Basta con lo que me has dicho y ya está. Y esas eran las conversaciones que podía tener con él. Él solía salir al patio a fumarse un cigarrito y es un tipo que en el trato directo... niegas haber sido tú el que le descubriste el parador de Teruel. No, es que yo no estaba ni en el parador de Teruel. Siendo aragonés, yo no estoy en el parador de Teruel, o sea, no lo conozco. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, interesante porque definiremos al personaje nefasto de la semana. El personaje nefasto de la semana.
Mario Garcés, ¿quién es para ti el que ha estado peor esta semana? Espérate, me habéis propuesto Pedro Sánchez, el Masaiz, Bolaños y no me acuerdo. Por cierto, cada vez que dices el Masaiz entiendo el Masai. Y me ha costado antes pensar quién era el Masai del gobierno y entendió, es el Masai. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Los ministros son nombrados por alguien. Y ese alguien se llama Pedro Sánchez. Por lo tanto, el responsable de todo es Pedro Sánchez. Ana Cuartero, ¿quién es para ti el nefasto? Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con Mario. El nefasto de los nefastos es Pedro Sánchez. Y desde luego, mientras esté él en el escalafón, es que nos ponéis muy difícil dejar cualquier otra posibilidad. Yo creo que esta semana habéis obviado al terrible ministro de Transportes, Alfonso Rojo. ¿Quién es para ti el nefasto? Pues para mí, Óscar Puente. Óscar Puente. Sí, pero bueno, sé que hay responsables más importantes que él, que lo nombra Sánchez, pero la intervención en él fue la guinda. Y es un personaje más bastante, si te fijas, bastante que genera reacciones muy duras incluso en la prensa. Sí, sí. Raúl, para ti el más nefasto de todos. Pues mira, yo más dañino. No, por variar, por dañino, efectivamente. Yo me he ido con el vicario de la Moncloa, que es Bolaños, ¿no? Ahora que estamos y no sé si miembro ya episcopal esto. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre está cobardón, siempre está enredando por detrás y siempre intenta, de cualquier desgracia, esa piel insensible que tiene, sacar provecho para seguir engañando a todo español. Por tanto, para mí, el vicario de la Moncloa este año es mi nominado. Bueno, pues el fresco de la semana sigue siéndolo Víctor de Aldama. Bueno, ha ido a declarar ante el juez de hidrocarburos, que era muy amigo de Baltasar Garzón, ¿eh? Cuidado, que los jueces no son todos iguales. No. Bueno, ahí lo dejo. Lleva el tema este de los hidrocarburos dormido en un cajón de ese juzgado, yo creo que entre 7 y 9 años, algo de ese tenor. Bueno, ha ido allí con las ínfulas propias de Víctor de Aldama, que se cree que está hablando con Ángel Víctor Torres o con Koldo, ¿no? Pues yo os propongo un acuerdo, otro acuerdo a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué tal si yo os traigo un sobre que me dio Delsi con datos de la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista? ¿Podríamos negociar un apaño para mí, para beneficiarme yo? A la Fiscalía le ha dicho que le aconseja que lo lleve a un juzgado, pero que parece que ya no hay trato. Vamos con la comparecencia de Víctor de Aldama. Ya veremos. Aldama refuerza la hipótesis de una posible financiación irregular en el PSOE. El comisionista estaba citado de nuevo en la Audiencia Nacional para declarar por el caso de los hidrocarburos y ante el juez ha asegurado que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre con información de la posible financiación ilegal a través de la petrolera PDVSA. Eso sí, no ha añadido más detalles al ser un tema que ya está negociando con Anticorrupción. Sin embargo, la existencia de este sobre no es una sorpresa para los investigadores. Los agentes creen que Aldama lo recibió el 4 de febrero de 2020, días antes de que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas, a pesar de tener restricciones europeas para ello. El empresario también ha aprovechado para negar la versión de Carmen Pano, la mujer que en varias ocasiones ha asegurado haber entregado en Ferraz 90.000 euros en efectivo. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Dice Aldama que esta versión es mentira, que era Carmen Pano quien le hacía llegar el dinero para que él se lo entregara tanto a Koldo García como a José Luis Ábalos. Y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Koldo García y José Luis Ábalos. La UCO cifra en 182 millones de euros lo defraudado por esta presunta trama corrupta a través de Villafuel. En ella, Aldama involucra a José Luis Ábalos y a Koldo García, pero también al expresidente de Canarias y al actual ministro Ángel Víctor Torres. Según el comisionista, Torres se habría interesado en un negocio con Koldo García que consistiría en montar unos depósitos fiscales. Sin él, dice Aldama, el negocio no habría salido adelante. Que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sayés con Koldo García y Ángel Víctor Torres. Bueno, dos cosas. La primera la vamos a despejar ahora. ¿Qué es eso de depósitos fiscales, Mario Garcés?
Bueno, son zonas expresamente protegidas que existen en algunos territorios. Libres de fiscalidad. Exacto. Y sobre todo en Canarias, donde no se fiscaliza. Es que este hable de depósitos fiscales parece que quiera pagar algún impuesto de algo, ¿no? Generalmente son zonas de tránsito, pero habitualmente puede haber almacenamiento de productos con el objetivo de no pagar impuestos. De ahí que le interese hacerlo en Canarias. Claro. No. Hay que dejar las cosas razonablemente claras. Y luego, ahora dice que Carmen Pano miente. ¿Cómo es esto que Carmen Pano miente? Si Carmen Pano desde el minuto cero anda diciendo soy Carmen Pano y he llevado 2 bolsas, como Papá Noel, a la sede del PSOE y por orden de Víctor Gonzalo de Aldama y otras hierbas. Y ahora sale el de las otras hierbas y dice que no, que el sentido de la pasta era diferente, que a él le llegaba la pasta y él se encargaba de darla a Koldo y a Ábalos, y que esta señora miente y no sabe lo que dice. Eso tiene un tufillo muy malo, tiene un tufillo de acuerdo con alguien, ¿por qué? Pues porque ayer viernes fue la Pano, hola, soy Carmen Pano, pues fue al juzgado. ¿Y qué dijo? Que se ratificaba en lo de los 90.000 pavos, que los llevó. No ha dicho quién se lo ordenó en el juzgado, creo que esto no lo ha dicho, pero mantenemos dos versiones encontradas de un tema que en el fondo las dudas, los cambios de orientación de las explicaciones a lo que conducen es a la pérdida de credibilidad de ambos, de los dos, por lo menos en el juzgado, ¿no, Rojo? Bueno, yo no lo sé, es decir, no tengo datos, no tengo fuentes. Sí es cierto que la versión que ha dado Carmen Pano ha sido siempre la misma y reiterada, y hace mucho tiempo. Notario, juez, supremo. Al principio, que es donde muchos de nosotros pensamos que estaba parte de la financiación. Hay mucho más, porque la cantidad, hay mucho más. Si se ha financiado, como parece cantado, el PSOE de esa forma, tiene que haber muchísimo más dinero que esas sacas con 90.000 euros. Pero ella se ha reiterado una y otra vez y no parece estar en una jugada para salirse de algo. Da más la impresión de que el que manipula, ella maneja... diciendo esto se autoinculpa. Yo no te puedo decir, no puedo opinar al respecto. Raúl. Oye, vamos a pintar un mundo irreal, ¿vale? Pero vamos a estas horas de la noche. Fíjate, esta declaración del amigo de mi compañero Garcés, de Aldama... En sentido irónico. En sentido irónico y figurado, en ambos casos. No quiero saber nada de esto. Para mí tiene una carga de profundidad tremenda, pero no tanto por lo que está diciendo, sino por lo que no están diciendo otros, ¿no? Oye, si ese sobre famoso que contiene esa información teórica que están contando, pues es... Sobre marrón. Sobre marrón, donde Delsi al señor tal se lo pone, lo hemos visto en los medios. Si no hay nada que ocultar, porque el PSOE no pide inmediatamente una auditoría y ante un notario que les gusta mucho ir al notario a certificar acta y ya abras el sobre y póngase lo que hay. Todo el mundo callado. Lo siguiente es, joder, y si no lo quieren hacer por no darle bombo al Aldama, que sería el argumento que contarían, ¿por qué quieren verlo en privado con la Fiscalía y no en público? Parece que alguien tiene miedo de entender. O sea, hay unos indicios de veracidad de esa documentación que empiezan a coger cierto peso político. Entre otras cosas, porque hasta ahora Aldama ha sido de todo, pero no ha ido mintiendo. Según iba sacando cartas, las cartas el tiempo le ha dado. Y yo voy a hablar de una cuestión que es la cuarta vez que lo digo en este programa. El depósito fiscal aquí es lo de menos. Pero doy credibilidad a lo que está diciendo Aldama, sin darle credibilidad a él, que sea lo que cuenta, por una cuestión muy sencilla. Vuelvo a contar la misma historia. China, Zapatero, depósito fiscal de Canarias y petróleo en Venezuela. Vuelvo a repetirlo la tercera vez que lo cuento en este programa y cada día van apareciendo los elementos que van sosteniendo este tinglado. No tengo datos ni tampoco tengo fuentes, pero a mí el sentido común me está diciendo que en el PSOE, por desgracia, sí tiene una historia, que es que todos trincan y todos... Hay una línea roja que ninguno cruza, que es delatar la pasta. Esa no la van a cruzar ninguno. Y a mí, estoy de acuerdo contigo, 90.000 euros, nadie se pringa en los partidos socialistas, nadie a primer nivel, y menos el partido completo, por 90.000 euros, salvo uno que sea idiota, pero será uno. Aquí se pringan por muchísimo más, dirigidos por el señor Zapatero. Y no sé por qué me da que ese sobrecito que habla de la Internacional Socialista, del Partido Socialista, puede unir estas cuatro cuestiones que estoy diciendo. ¿Qué interés tenía Zapatero con alguna empresa de telecomunicaciones china en España?
¿Qué interés tenía el señor ministro con hacer un depósito fiscal y cómo unía, por qué PDVSA coge a Aldama, que es un particular que se dedica a intermediar, a hablar de las finanzas del Partido Socialista? No tiene ni pies ni cabeza, salvo una, que él fuera la persona que está pasando la información desde esta Ferro Entre Todos para que ese circuito de financiación, y ahí no hablamos de 90.000 euros, hablamos de muchos millones de dólares, puedan caer de una manera triangular en manos de un partido político. Ojito, que probablemente sea la bomba de neutrones bien gestionada, que pueda hacer volar al Partido Socialista y a más partidos socialistas dentro de esta organización. Nota a pie de página. El presidente de la Internacional Socialista es Pedro Sánchez. Sí. Lo digo por si alguno se anda... Despistado. Ana Cuartero. Bueno, yo creo que más de una vez aquí hemos alertado, Mario también es de mi misma opinión, de convertir a Aldama en una suerte de héroe nacional, ¿no? A mí particularmente, ya no como político, sino incluso como español, me molesta muchísimo las demostraciones públicas de apoyo a Víctor Aldama. Esta semana se ha producido una campaña, un evento publicitario de inversiones inmobiliarias en República Dominicana a la que han acudido varias personalidades públicas y se hacen fotos con Aldama. Pero señores, ¿esto qué es? Eso nos demuestra el poco repelús que le da a la mayoría de los españoles implicarse en negocios que pueden estar manchados de corrupción. Porque yo les aseguro que no voy a invertir a ningún sitio al que vaya el señor Aldama. Así de claro se lo digo. Entonces yo creo que, mira, yo por supuesto no le deseo ningún mal al señor Aldama ni en lo personal y espero que pueda disfrutar, por supuesto, de una presunción de inocencia. Espero que no tenga que tener miedo de esas amenazas o de esos posibles atentados que su persona pueda sufrir por parte del Partido Socialista. Pero es que también tengo un gran respeto a lo que es de todos los españoles. Y este señor ha colaborado de forma activa con el gobierno más corrupto de la historia de España, que ahora esté colaborando con la justicia. Es un eximente de la pena, pero no le quita culpabilidad. ¿Cómo podemos tener personajes públicos que se presten a hacer fotos con este señor en reuniones para invertir precisamente en República Dominicana? ¿Pero qué país tenemos? Entonces, mientras no tomemos todos los españoles la decisión firme de manifestarnos personalmente, incluso aunque no vayamos a tener... Es que es inmoral ahora mismo invertir en estas cosas, que no puedes estar haciendo una gran inversión junto con Víctor Aldama, señores. Bueno, que esto es así. Te doy la razón, pero solo un poquito. No verás fotos mías con Víctor Aldama, ni lo habrás visto en ningún programa de televisión en el que yo llevara el asunto, ¿no? No. Desde esa perspectiva, yo quiero 6 Víctors de Aldama en el Partido Socialista. 6. No me vale con uno porque no me fío de él, pero si hubiera otros 5, la cosa iría más chutona. Pero para que canten, no para hacerse hombre, fotos. Obviamente. Mario García. Mira, en la vida de una persona a veces se produce un acontecimiento que le hace cambiar radicalmente su forma de ser. A veces es un fallecimiento, a veces es un divorcio, a veces es que te metan en la cárcel. Estos días estoy viendo una serie que por lo visto se emitió hace 10 años sobre gente que eran mulas en determinados sitios y acaban en las cárceles españolas, que acaban en cárceles de otros países, ¿no? En un momento determinado les cambia la vida. Hacen algo que no debieron hacer y les cambia la vida. A veces esos cambios de vida vienen motu propio porque alguien voluntariamente vuela de la inmoralidad a la moralidad. Dice, he estado viviendo de manera equivocada. Este no es el caso. Este es un caso, a mí me parece, de una inmundicia y de una basura moral absoluto. Este es un caso que empieza a cantar porque lo han pillado. Ese sobre, del que habéis puesto ahí, ese sobre lo tiene desde hace 6 años. Y ahora lo cuenta. ¿Por qué no lo contaste entonces? ¿Por qué? Porque estás negociando una rebaja de tu condena porque es un delito. Dicho, sí, pero dicho lógico, eso... No, pero lo que quiero decir, sí, si yo estoy de acuerdo, si yo aplaudo que hable, y te estoy de acuerdo contigo, que haya 5 más, pero ver a Macarena Olona abrazado con él me parece, de verdad, espantoso. Diciendo que es un héroe. Tampoco es el... Claro, no, pero es que Macarena Olona significa el rumbo cierto de llegar a un puerto aunque sea malo. Pero estoy viendo a gente abrazándolo, este es nuestro héroe, qué bien, te apoyo. Oye, cuidado, ¿a quién estás apoyando? Que hables, habla, vete al juez y habla, y dilo todo. Pero ese sobre
nunca habrías dicho que existía si no te hubieran pillado por unas escuchas. Claro, y seguirías estando corrompiéndote. Obviamente. Pues eso. Pero... Sí, lo he visto. Rojo. En grande, Aldama, no os acordáis ya. ¿Os acordáis de José Luis Peñas, uno que fue un concejal que había estado en la Gürtel? La historia de Peñas, yo lo conozco muy de gente, pues su suegro es de Ponferrada, casi como yo, y lo conozco de entonces, conozco la historia. Estos intentan dar un pelotazo, se lo fastidia el capitoste del PSOE, del PP local, rompen con el PP local, graban, se les estropea el negocio y entonces les financia, Correa les financia un partido político incluso y todas estas cosas. Después, cuando no les sale el negocio, se vuelven y empieza a cantar. Y la prensa, que le gusta mucho este tipo de personajes, lo convierte en un héroe. Yo, La Sexta le dedicó programas, lo recibía como si fuera Carrillo, pues con música y con banda y con todo. A mí me parece, lo que sí estoy de acuerdo con Garcés, es decir, lo que no pueden algunos personajes, sobre todo con la prensa, ya sabemos lo que es, pero personajes con cierta relevancia política o cierta trayectoria política no pueden abrazarse a un sujeto así. Pero es que no puedes. Pero vamos a ver. No puedes. ¿Te acuerdas del contable de Filesa, Carlos Van Schoffen? Otro igual. Este era un chileno que trabajaba allí, crin, sobre para acá, sobre para allá, y un día dijeron, no te vamos a hacer fijo nunca, que lo sepas, y además te vamos a bajar el sueldo. Y dijo, ¿cómo? ¿A mí, conmigo? Fotocopia de todo, para adelante, y al final, pues claro, siempre es así. Pero la mafia siempre es así, Pero siempre hay alguien al quien le pisas un callo, lo ofendes, o le conviene porque tiene un tránsito judicial complicado. Pero de ahí hacerle, Javier, hacerle reina de las fiestas... Pero es que participan partidos de fútbol benéficos. Sí, Mario, es que, claro... Mario, ¿participa en partidos de fútbol? Vamos a ver. Primero yo me escondería. Quizás que yo soy aragonés, pero yo me escondería. Si yo he sido delincuente... ¿Fue tiroteado? ¿Sí o no? Sí, fue tiroteado. Y fue delincuente. Y es delincuente confeso. Eso le hizo entender que o pactaba con la Fiscalía o no iba a recibir una oferta del PSOE, ¿no? ¿Conoces alguna mafia que no haya caído por un miembro de la mafia o delincuente? Sí, ninguna. Pero eso no lo cuestiono. Pero a beatificar a mí lo que... Fíjate, yo estoy, y lo siento por vosotros, estoy más en la línea de Xavier hoy. Porque digo, para mí, ni me voy a sacar una foto jamás, es más, me daré la espalda. He coincidido con él en el Parque del Bernabéu, donde muchos empresarios y políticos iban a darle palmaditas, ánimo que esto pasa. He estado yo delante, ¿eh? No hace muchos meses. Pero dicho todo esto, ahora estamos en un momento en que este es nuestro caballo de Troya. Yo no estoy hablando de la integridad de la foto o de... Lo que doy veracidad es al contenido de lo que está contando. Bueno, y en este momento, la preocupación mía y de muchos millones de españoles no es con quién se saca la foto, sino a través de esta... que está en su derecho de defenderse o de negociar con esa información que tiene, porque yo no voy a entrar a valorar la moralidad de la actuación de este señor, que no, porque es inmoral. La legalidad es ilegal, es un delincuente, es todo lo que queráis, pero este es nuestro delincuente en este momento, como dice ahora mismo. Y esta persona es la que nos puede poner de manifiesto y poner de manera clara, porque hasta ahora nada de lo que ha dicho, no ha sido cierto. Queda por y no por eso, y resolver... permito, y no por eso voy a entrar a la moralidad. Ojalá, y estoy con él, tuviéramos 27 de esos cantando. Estoy de acuerdo. Porque otro gallo los cantaría. Pero hay una cosa que queda por resolver de lo dicho por Víctor de Aldama, como tú dices, el delincuente... Confeso. Confeso, además. Confeso. Lo de Ángel Víctor Torres. Eso, hay un informe que no llega nunca, yo no sé qué pasa. ¿Cómo cambia la cosa si el instructor está a favor del viento o no le gusta ir contracorriente? Esto es muy importante en la vida. Para adelante. Sí, bueno, sí, pero ¿a qué velocidad? Porque claro, en fin, mira lo de Puyol. ¿Tú te acuerdas cuando le operaron de próstata y convirtieron aquello en la operación Houston Center? Es decir, porque necesitaba en aquel momento hasta dar pena. Él se ha visto muy en la esquinita, muy en la esquinita. Y le ha pasado ¿os acordáis de la película, el Match Point? Que queda la bola arriba. Él te ha tenido la bola arriba. Por ahora respira, pero no le va a quedar mucho tiempo. Y la sigue teniendo con el caso de Plus Ultra. Y bueno, y cuando salga... Porque ahora parece ser que una de las personas que él estaba con el comisario de policía... Julito Martínez. Julito Fernández está al otro lado. Pero si es que si son los mismos actores en diferentes películas.
Por eso mismo, a mí parece entrar el cine ahora... español, que siempre son los mismos en haciendo los diferentes mismos roles entornos. en la misma película, que naturalmente va Entonces, sobre claro, la guerra civil. Pasa que siempre hay una película, y vosotros sabéis más de cine, algunos en concreto, que deja marcado el sesgo, que marca la tendencia. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto. Repito, este sobre puede cambiar mucho la situación de más de uno. ¿Por qué? Porque la información que entiende y atañe, primero, es veraz, es creíble y está documentada. Y amigo, eso ya no es la versión que yo vi, no. Ahí en los números, ahí están las cifras. Por tanto, si nadie tiene nada que engañar y nadie tiene nada que ocultar, yo me imagino que ya el PSOE está pidiendo una auditoría y un notario abrir ese sobre y constatar la información que hay dentro. Si no lo haces, amigo mío, problemas. Está siempre el problema de la prueba, que la Venezuela chavista financió partidos políticos y movimientos en España, está fuera de toda duda. O sea, recordáis, tenemos un hecho probado, tenemos hecho probado que es el maletín de Monedero, que el gobierno entonces del PP, no sé cómo se lo arregló para que no tuviese que pencar nada. Si te pillan a ti con lo mismo, que era $500.000 euros, o $500.000, perdón. O sea, tenemos la prueba anterior de que ha financiado a los chavistas los movimientos previos a Podemos, con aquella asociación, ya no con los viajes, con dinero. ¿Tú crees que con el PSOE, que es mucho más importante incluso allí de lo que eran los Monedero, los Errejón con y los Morodo y todo. Bono. Tenemos lo de Raúl Morodo. A Raúl Morodo y le pilla Hacienda en un pufo grande y se le arregla, paga 1 millón y por 1 millón se le arregla toda prisa. ¿Tú te crees que no ha habido mucho más? Hombre. Tenemos la historia de los viajes de dirigentes socialistas de Caracas a República Dominicana. Cierto que hay unas chicas guapísimas, cierto que el ron es muy bueno, pero yo creo que trascendía de eso, que iba mucho más allá. Y miembros del gobierno que iban a Dominicana y de allí en avión privado a Caracas. Por favor, que nos estamos marchando. Muy brevemente, porque quiero recordaros un eslabón que une eso que estabas contando tú de los viajes de Errejón, los viajes de Monedero a Venezuela, porque ahí está el germen de la cátedra de Begoña Gómez. Cuando se hace la transformación del organismo en el que estaban de la Complutense, precisamente lo primero que se pretende es poder facturar trabajos de consultoría a países de Hispanoamérica. Ahí acababa de saltar lo de Monedero y estaba a punto de entrar. Volvemos a lo mismo, son 6 pero muy malos. No tenemos tiempo para más. Eso sí, yo quiero recordaros antes de que termine el programa de la conveniencia de si habéis descubierto que tenemos ideas comunes vosotros y nosotros, pues que nos apoyéis, que os hagáis del Club de Amigos del Toro Televisión o que nos destinéis alguna donación de estas que permiten desgravar en la renta del año que viene. Son cosas de ganador y sobre todo ayudarnos para conseguir que nuestras ideas, las compartidas, lleguen al máximo de ciudadanos de este país, o de lo contrario lo tendremos que pagar también vosotros y nosotros. Hasta el sábado que viene.